Bueno, vamos a comenzar el estudio del capítulo 8 que trata acerca de las reglas de COD para el modelado de bases de datos relacionales. Bueno, las reglas de COD. Las reglas de COD son un conjunto de reglas teóricamente rigurosas para el modelado de datos de manera efectiva. Se nos permiten modelar lo que son las tablas, esquemas, datos, atributos, vistas, relaciones. Si lo seguimos de forma correcta las reglas, podemos modelarlo de forma correcta. Bueno, la regla número 1. La regla número 1 nos dice la información sobre la regla. Según el concepto del autor del libro, nos dice que toda la información en una base de datos relacional se representa explícitamente en el nivel lógico de exactamente una forma, por lo en tabla. Bueno, resumiendo esto en términos más sencillos, lo que nos quiere decir la regla número 1, la regla de COD, es que la forma de representación de lo que son las bases de datos relacionales son mediante tablas. O sea, lo que quiere decir que las tablas son como la única estructura de datos que se utilizan en las bases de datos relacionales para poder representar lo que son las relaciones o entidades de una base de datos. Y también nos dice que productos que requieren enlaces codificados entre tablas no son relacionales. Como podemos ver aquí en el ejemplo de una tabla o de una relación, como podría llamarse en el libro, de distintas maneras. Por ejemplo, tenemos aquí la tabla cliente con su ID, sus nombres, apellidos y apellido materno y paterno. Bueno, la regla no es sencilla, simplemente nos dice que necesariamente tienen que ser representados mediante tablas. Ya, la regla 2. La regla del acceso garantizado nos dice que establece que todos los datos pueden ser accesibles sin ambigüedad. ¿Qué es lo que quiere decir que no sean ambiguos? O sea, que no se confunda el significado de un valor de un registro con otro. O sea, que sean valores que podrían ser representativos dentro de una tabla, únicos, algo así como único. Y para que se cumpla este aspecto, son necesarios que se cumplan 3 aspectos dentro de esta regla. El nombre de la columna, el código de la fila y el nombre de la tabla. Para poder acceder a un valor único es necesario tener estos 3 aspectos. Saber el nombre a qué tabla pertenece, por ejemplo, la tabla trabajo, de qué columna estamos tratando. Obvio que la columna de las claves primarias, que es la que representa los datos de la fila, ya la columna código, y la fila con la que queremos trabajar, la fila 3. ¿Qué quiere decir? Que la tabla trabajo, el trabajador, yo que sé, Jan Plaget, es un empleado de la tabla trabajo. Y se representa por su ID que lo hace único, número 3. Y ahí se evita lo que es la ambigüedad de datos. Ya. Lo que es la regla número 3. El tratamiento sistemático de valores nulos. Nulo es un valor de base de datos, especialmente que significa desconocido. Su presencia en una base de datos trae problemas especiales durante la recuperación de datos. Por lo general, el valor null suele confundirse con espacio en blanco y con el enter que se deja. Esto de aquí no es, no son similares en ningún aspecto, ya que el valor desconocido es un tipo de dato especial que tratan tratan todos, porque es exigido que deberían de tratar cada DBMS. Un tipo de datos nulo o desconocido quiere decir que no tiene relevancia dentro de la base de datos, como por ejemplo el valor espacio en blanco, ya que tiene una codificación bit en ASCII que representa que es un espacio en blanco. Como podemos ver aquí, por ejemplo, aquí tenemos el empleado Álvaro que es jefe, tiene null. Creo que quiere decir que a lo que querramos hacer una consulta sobre ese valor, lo que es la palabra null nunca será evaluado como verdadero ni como falso. O sea, nulo quiere decir totalmente desconocido. No se puede utilizar ni para condiciones, ni para consultas, ni para vistas, ni para nada. Bueno, vamos a hacer un poco más grande aquí el ejemplo. Mira, por ejemplo, aquí.
aquí, por ejemplo, tenemos esto de aquí, ¿no? Tenemos la tabla de aquí. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos un select from expirado cuando el jefe es mayor a 10. ¿Qué es lo que nos debe mostrar? Lo que es Germán y Álvaro. Y es lo que nos muestra. Porque obvio que este de aquí no se puede comparar. ¿Qué es lo que pasa cuando hacemos la consulta? Cuando es jefe menor a 10. En realidad no está comparando con este valor de aquí, ya que este valor es desconocido, no se lo toma en cuenta, como dice. Esa sentencia nunca será evaluada ni como verdadera ni como falsa, ya que el valor no se puede comparar a un valor desconocido con un valor entero. Eso es básicamente lo que se define como nulo. Bueno, la regla número 4. Un catálogo dinámico en línea basado en el modelo de relacional. Nos dice que la información de las tablas, vistas, permisos de acceso de usuarios debe ser almacenada de la misma manera en tablas. Estas tablas pueden ser accesibles igual que todas las tablas. O sea, técnicamente lo que nos trata de decir es que a nosotros ejecutar consultas o sentencias dentro de un DBMS, estas tablas que nos muestran deben de ser accesibles por los usuarios, que tengan los permisos requeridos claramente. Y esto sí se cumple en la mayoría de las veces, porque cuando uno ejecuta una sentencia lo que se hace es que se crea una pequeña tabla virtual donde se muestran los datos que nosotros estamos especificando. Y básicamente se cumple la regla 4 COD en los modelos relacionales actuales, o en los sistemas gestores de base de datos actuales. La regla número 5 nos dice los datos comprehensivos, la regla de sublengua. Bueno, nos dice que un sistema relacional puede admitir varios idiomas y varios modos de uso. Ya, nos dice la definición de datos, definición de vista, manipulación de datos, límite de transacción. Bueno, lo que son reglas de idioma, por lo general, los DBMS en su mayoría manejan lo que es el multilenguaje de, trabajo, de datos también se podría decir. Por ejemplo, que SQL Server, porque SQL traen varios idiomas de configuración. O sea que se cumple la regla de sublengua. La regla número 6. Regla de actualización de vista. Bueno, ¿qué es una vista? Una vista es un conjunto, un conjunto de sentencias que se realizan en una o varias tablas de una base de datos. Lo que se hace en una vista es esquematizar lo que es unir o unificar varias tablas o la tabla base con la que se está trabajando, y de un grupo gigante de datos hacerlo un poco más pequeño para que se pueda entender de una forma más fácil. Como tenemos aquí la tabla empleado. Como queremos saber solo los nombres y los apellidos, creo que hacemos un select last name, first name, from, employee. ¿Qué es lo que hace? Ya no me muestra la tabla completa con todos estos datos que yo no requiero para el momento, solamente me hace una tabla virtual según lo que yo desee. Por eso son necesarias las vistas. Bueno, la regla 7. High level insert, update, delete. Bueno, quiere decir alto nivel en inserción, actualización y eliminación. Bueno, esto aquí lo que básicamente nos dice es que la capacidad de manejar una relación base o una derivada, no solo como un solo operando, no aplica solo a la recuperación de datos, sino también a la inserción, actualización y eliminación de datos. Básicamente lo que nos quiere decir es que según la regla de COD, los DBMS deben de ser capaces de manejar tuplas de registros y tablas. ¿A qué me refiero con tuplas? O sea, cantidad masiva de datos. Por ejemplo, rellenar lo que es, por ejemplo, este listado de aquí de empleados y mandarlos a una sola tabla de una sola manera sin necesidad de hacerlo uno por uno, perdiendo lo que es el tiempo. Eso básicamente. Ya, la regla número 8.
Independencia de datos físicos. Las aplicaciones y actividades de la terminal permanecen lógicamente intactas cada vez que se realizan cambios en la representación del almacenamiento o método de acceso. Esto significa que deben poder mover la base de datos de un volumen de disco a otro, cambiar el diseño físico de los archivos, etc. Bueno, esto quiere decir que la independencia de los datos físicos no tiene nada que ver con lo que es la base de datos. Uno puede mover lo que es los datos, la base de datos, y los datos que se encuentran almacenados dentro de ella nunca se van a, como quien dice, a dañar. A eso es lo que se refiere. Ahora, independencia de datos logísticos. La independencia de los datos logísticos es un poco más sutil que los datos físicos. En esencia, esto aquí es más importante, en esencia significa que si se cambia el esquema, quizá agregando una tabla, luego otras partes del esquema que no deberían verse afectadas por el cambio, no se ve afectado. Bueno, aquí por lo general lo que es la logística de las tablas, claro que no se vería afectado si nosotros agregamos una nueva tabla a lo que es una base de datos, porque por lo general esa tabla no está, como quien dice, repercutiendo sobre ninguna tabla que ya se encuentra dentro del modelo lógico. Sin embargo, si uno, que lo que hace, borra un campo, yo que sé, de la logística de una tabla, estaría dañando por completo el diseño de la base de datos y dañando la lógica que tiene el modelo relacional. Así que no es muy... En cierta parte sí es cierta la independencia de datos logísticos, pero en cierta parte tampoco. Ya que si se modifican los datos base, se daña la logística de la base de datos. Pero que si se agregan más cosas, la logística no va a verse afectada debido a que ya su estructura base nunca fue modificada. Bueno, la integridad e independencia. Bueno, la restricción de integridad específica de una base de datos relacional particular debe definirse en el sublenguaje de datos relacionales y almacenarse en el catálogo y no en los programas de aplicación. Bueno, lo que es la integridad de datos nos define básicamente que los datos no deben repetirse, algo que ya tenemos muy en cuenta en las reglas anteriores, y deben ser independientes de otros datos, o sea, evitar en su mayoría que una tabla dependa de otra, aunque eso es casi un poco complejo manejar. Bueno, la última regla, la regla de evasión de non-sub. La regla final también podría llamarse regla de no hacer trampa. Si un sistema relacional tiene un nivel bajo, registro único a la vez, idioma, ese lenguaje de bajo nivel no puede usarse para subvertir o omitir las reglas de integridad o las limitaciones expresadas en el más alto lenguaje relacional, el nivel registros múltiples a la vez. Bueno, lo que nos quiere decir la última regla es que no debemos saltarnos alguna regla de código, como por ejemplo la regla que se trató ahí acerca de lo que es las tuplas. Eso fue lo que más o menos se entendió. Es la regla número... La regla número 7. Ya que si obviamos dicha regla no podremos hacer lo que es el registro masivo de datos, y eso es demasiado importante para el tratamiento de grandes cantidades de datos en el menor tiempo. Incluso le da un mayor rendimiento a lo que es la gestión de la base de datos con la que se va a trabajar. Bueno, eso ha sido el estudio sobre el capítulo número 8, ya que era un capítulo meramente teórico y ha sido muy pequeño. Ha sido todo. Muchas gracias.